Todos los siglos, todas las voces, toda la memoria. México se hace y se rehace sobre las mareas del tiempo. Es un país inagotable, inabarcable, un auténtico volcán de vida, desengaño y esperanza. México, historia y leyenda, convoca los testimonios de lo real y lo imaginario, bajo el amparo de la palabra. Acércate, siéntate entre nosotros y presta atención. Aquí vamos a contártelo todo. ¿Qué misterios esconde la vida de los hombres? Misterios que no alcanzamos a intuir. En el rigor racionalista de la vida moderna se quiso desterrar para siempre todas las creencias que fueron consideradas supersticiones y poco más. Cuentos de viejas para asustar a los niños o para entretenerse simplemente durante aquellos años en los que las fuentes de esparcimiento eran pocas. La verdad es que a pesar de todo, generación tras generación, accedemos a eventos inexplicables, como el que ahora voy a contar. Esto sucedió hace mucho tiempo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Hermosillo, Sonora, en México. Vamos pues a enterarnos de lo sucedido. Resulta que en aquella población, entonces un simple caserío, vivía un comerciante próspero, descendiente de sefarditas y hombre muy trabajador. Habiendo laborado desde muy pequeño, llegó a la edad de 40 sin haber contraído matrimonio porque toda su mente estaba puesta en la construcción de su fortuna. Quizás sintió de pronto la necesidad tan humana de crear una familia para compartir la vida. Así que este empresario se casó con una hermosa jovencita a quien superaba notablemente en edad, como era costumbre en aquella época. Pronto vinieron los hijos y en aquella casa imperaba una disciplina casi marcial. No se movía absolutamente nada sin que el padre no lo ordenara o lo tolerara. Sin embargo, era un viejo cariñoso a su modo y que trataba de mostrar ese cariño a sus hijos trabajando arduamente, abandonando la cama muy temprano y sin conocer jamás un solo día de descanso. Eran aquellos años muy distintos a los nuestros. No existían medios de transporte y comunicación suficientes, lo que ocasionaba que las familias con recursos económicos enviaran a sus hijos a estudiar a los Estados Unidos más que al centro del país. Este fue el caso de la familia del empresario, quien llamó aparte al primogénito para ordenarle que juntara sus cosas porque se lo iba a llevar a estudiar a California. La opinión del muchacho no tenía en este caso pues la menor importancia. Casi un niño tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para no llorar porque sabía que ya no vería a sus amigos queridos, ni podría besar y abrazar a su madre, quien suplía en afecto y ternura las resequedades emocionales del viejo. Así que, llegado el día, partieron los dos hacia el norte. Unas semanas después volvería el viejo solo y todo mundo a lo suyo. Es decir, todos a seguir trabajando, que para eso es la vida.
Meses después, el destino, que es un viento impredecible, agitó fuertemente las ramas de aquella familia. El patriarca sufrió un quebranto de salud, un infarto. Estaba en casa, convaleciente, y el asunto parecía dar visos de mejora. La madre envió un telegrama al hijo notificándole lo sucedido, sin saber que el muchacho se encontraba también convaleciente, pues había contraído una pulmonía que lo tenía postrado en la cama. De nuevo, el destino, que tiene señalado el día y la hora, se hizo presente en aquella familia. Un nuevo infarto, definitivo, acabó con la vida del padre. De nuevo comunicaron los parientes al muchacho las malas nuevas, utilizando el mismo método, el telégrafo. En San Francisco, que es donde vivía, sus cuidadores determinaron que esperarían a que se recuperara para comunicarle los funestos acontecimientos. Así sucedió. Días después, aquel cuerpo joven triunfó sobre la enfermedad. Apenas se despejaron las brumas del estupor convaleciente, el muchacho dijo: «Soñé a mi papá. Lo soñé varias veces, me insistía en que la llave estaba en el bolsillo de su saco». Sus parientes californianos se miraron conmovidos y luego le comunicaron el deceso. Determinaron que debería volver a Sonora, y así fue como después de 8 días, que eso era lo más rápido en ese momento, se apersonó a las puertas de la casa familiar. Aún olía a cera y a flores podridas, el inconfundible aroma de la muerte. La madre se encontraba postrada por el dolor, agobiada por su viudez recién estrenada. La familia extendida decidió reunirse y tomar decisiones. Por principio de cuentas, se decidió proteger a la madre, socorrerla en esas horas de angustia con las necesidades básicas. Se decidió también que el primogénito no volvería a California. Era necesario que asumiera que su vida acababa de cambiar para siempre. Así que hasta ahí había llegado su educación, debiendo asumir el rol de jefe de familia a su joven edad, como era frecuente en aquellos años de tanta dureza. Se habló de asuntos legales que por lo demás se encontraban muy bien organizados, evitando con ello conflictos y dolorosos litigios. Solo había un asunto por resolver. La caja fuerte donde el empresario guardaba algunas joyas permanecía cerrada y no podían encontrar la llave por ninguna parte. El hijo recordó entonces el sueño, pero no quiso decirlo porque le pareció que lo tomarían por imprudente. Además, era solo eso, un sueño. Así quedó la cosa. Vinieron los días y las semanas, los meses y los años, que se desprenden y caen del árbol de la vida tan fácilmente, tan rápidamente. 13 años después de la muerte del patriarca, murió también la viuda, que nunca pudo soportar del todo la pérdida del marido, a quien amaba evidentemente más que a nadie. El hijo creció y, como era natural, formó su propia familia, lo mismo que sus hermanos menores. Todos heredaron su porción de la empresa y, habiendo sido educados en el trabajo arduo, todos ellos fueron exitosos en lo suyo. El primogénito contó a su hijo, de nombre Gilberto, esta historia. Le contó el sueño, los acontecimientos trágicos, la caja fuerte que seguía ahí, en su posesión, sin ser abierta todavía, pues en aquel concilio familiar se determinó no utilizar ningún método violento que pudiera dañar su contenido. «Ya aparecerá la llave», dijo alguien, y todos estuvieron de acuerdo. El caso es que pasaron los años y la llave nunca apareció. Pasó el tiempo, que como todos sabemos no se detiene, y el padre de Gilberto murió también. Siendo ya un anciano,
satisfecho de una vida plena. La familia decidió entonces hacer algo: enterrar al padre en el nuevo cementerio de la ciudad. Además, acordaron sacar a los familiares sepultados en el antiguo camposanto, que dentro de unos años sería cubierto por la expansión urbana. Así se hizo, y Gilberto, que recordaba con toda nitidez el sueño que tuvo su padre enfermo de pulmonía en California, no pudo sino llevarse las manos a la cabeza al recibir de los exhumadores una llave que habían encontrado entre los despojos de su abuelo, del patriarca. Realizadas las exequias, Gilberto se dirigió a su casa e introdujo la llave del abuelo en la vieja caja. La giró muy lentamente y escuchó el sonido del pasador al ser corrido. Era la llave del sueño con la que había sido sepultado su abuelo. En su interior encontraron efectivamente algunas joyas de gran valor, entre las que se encontraba un reloj de bolsillo de oro macizo con su respectiva leontina del mismo metal. Se determinó que Gilberto se quedara con ella tal como le correspondía por ser el primogénito, porque tal disposición se encontró escrita de puño y letra del abuelo en una carta dirigida a su hijo y que también había guardado pacientemente todos estos años en el interior de aquella vieja caja de seguridad. Pues bien, amigos míos, esta es la historia. Una historia simple, una historia increíble. Y yo vuelvo a lo mío. ¿Qué clase de misterios nos rodean día a día sin que nos demos cuenta? ¿Dónde comienza y dónde termina nuestra vida consciente? ¿De qué impalpables y hermosos materiales están hechos los sueños de los hombres? Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.